Ay, allá. Le ponemos Bueno, pues, mande, mi amor. dice, la reunión se está grabando, aceptar. Sí, 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 por favor, van a aceptar, van a aceptar. Entonces, vamos a iniciar esta séptima reunión. Recordamos que nuestro taller se llama Historia de la Salvación, mi propia historia. Les hemos dicho en estas sesiones que hemos visto, que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha invitado a formar parte de su propia historia. Entonces, ha hecho de la historia de Dios la historia del hombre. Tu historia, mi historia. Entonces, la historia de Dios es tu historia, no lo olvides, no lo olvides. Donde en esta historia tú eres el protagonista principal de la historia de la salvación. ¿Ok? Somos los protagonistas principales porque somos sus hijos amados. En ese sentido, por eso el taller se llama Historia de la Salvación, porque toda la historia que aparece en la Sagrada Escritura es la historia de la salvación, tu historia de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con eso en mente, siempre debemos empezar. Y para continuar, vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle a el Espíritu Santo que nos asista para que esta reunión sea que dé buenos frutos para nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh amor eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente viva, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, piadoso y eterno. Amén. Recordamos entonces que el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios que nos guía, que nos consuela, que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad divina. El Espíritu Santo es el que nutre nuestra vida espiritual. Gracias a Dios por el don precioso del Espíritu Santo en nuestras vidas y le pedimos con mucha humildad que esta reunión y todas las reuniones sean para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Recordemos que estamos con el Evangelio según San Mateo. ¿Ok? Ya dijimos que Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Pero si alguien nos pregunta, ¿y cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena nueva? Pues la respuesta es muy sencilla, pero a la vez muy grande. La buena nueva es que tú y yo somos hijos de Dios. Esa es la buena nueva, el que tú y yo somos hijos amados, valorados, glorificados en Dios nuestro Señor. Somos hijos de Dios.
¿Ok? Este evangelio, el evangelio según San Mateo, fue escrito por el apóstol del mismo nombre, es decir, Mateo. Mateo, ya dijimos que era hijo de Alfeo. Varias personas tuvieron dudas sobre si era hijo de Alfeo. Vamos a checar en nuestra Sagrada Escritura, Marcos 2:14, por favor. Marcos 2:14. ¿Qué nos dice Marcos 2:14? Lo tengo, Nati. Adelante, por favor, Moni. Ujú. Soy yo, Marcos 14. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces Palabra de Dios. ahí mismo vemos que era hijo de Alfeo, pero también que era llamado Leví, ¿ok? Nos dice también que Mateo era un publicano. ¿Qué significa publicano? Significa cobrador de impuestos. Eso era un publicano, un cobrador de impuestos. Y vemos cómo, por ejemplo, Mateo 9:9, por favor, si alguien lo quiere sacar, Mateo 9:9. Mateo 9:9. Lo ¿Yo? tengo. Adelante, adelante. Ujú. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense qué belleza, Marichu, y buen día. Fíjense qué belleza. El Señor le dijo, sígueme, sígueme. Y él dejó su comodidad, dejó su mesa de recaudación de impuestos. Es lo mismo que el Señor nos dice todos los días, sígueme. Y para seguirlo, hay que dejar nuestra mesa de recaudación de impuestos. ¿Cuál es nuestra mesa de recaudación de impuestos? Pueden ser muchas cosas. Hay que dejarla, hay que dejar nuestras preocupaciones, hay que dejar todo lo que nos angustia. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en las manos de nuestro Señor. Sígueme, porque en las manos de nuestro Padre Celestial todo es bueno, todo es para bien. Pero hay que dejar mi preocupación y ponerlo a los pies del Señor para poder seguirlo. Hay que vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos del amor del Señor. Fíjense qué hizo Mateo. ¿Qué hizo Mateo? Y lo acaban de leer. Él inmediatamente se levantó y lo siguió. ¿Y para qué lo llamó Jesús? ¿Y para qué te llama a ti Jesús? Pues ya, Jesús llamó a Mateo, como te llama a ti, como me llama a mí, para que seamos sus discípulos. Sígueme, le dice. No sigas al mundo, sígueme, sígueme. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, este libro, el libro de Mateo, el estilo del libro de Mateo es muy diferente a muchos libros. ¿Por qué? Porque vamos a ver la pluma de un recaudador de impuestos. ¿Y cómo era un publicano o un recaudador de impuestos? Pues esperaba que los recaudadores de impuestos fueran capaces de escribir casi como taquigrafía, por todo lo rápido que tenían que estar escribiendo. Entonces, Mateo pudo haber registrado completamente, palabra por palabra, de las palabras, perdón el pleonasmo, de las palabras de Jesús. Fíjense nada más, casi no sé si han visto la serie de The Chosen, Los Elegidos. Vemos a un Mateo que está escribe y escribe, o sea, que está tomando al calce las palabras de Jesús. Entonces, esta habilidad que tenía Mateo por ser recaudador de impuestos, tenía que tener mucha claridad en lo que escribía, la rapidez y todo. No solo el libro de Mateo, vamos a ver
que no solo está inspirado por el Espíritu Santo, sino que puede ser una transcripción casi de los sermones de Cristo. Imagínense la belleza del libro del Evangelio según San Mateo. Entonces, vamos a continuar con este evangelio. Ya vamos a entrar de lleno, pero me gustaría que checaran, por favor, Mateo 19:26. Mateo 19:26. Lo tengo. Adelante, por favor, o alguien que no haya leído. Ah, bueno, sí. Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Te alabamos. Esto quiero que se lo graben muy bien, porque para lo que para nosotros, para el hombre, para algunos diagnósticos, para algunas situaciones, esto va a ser imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y esta es una de las cosas que nos va a enfatizar muchísimo Mateo. Por eso sígueme, porque para Dios todo es posible. Sígueme, te dice Jesús, te dice Dios, porque para mí no hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses. Entonces, esto lo vamos a ver mucho en el Evangelio de Mateo. Si para el hombre algo es imposible, no se te olvide que para Dios todo, no algunas cosas, sino todo es posible. Todo es posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se les vaya a olvidar que esta es la línea en la que va a escribir el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver la iconografía de Mateo, que ya lo vimos la vez pasada. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Recordamos que la iconografía de los 4 evangelistas se basan en 4 símbolos del tetramorfo. Y esos símbolos los rescataron tanto del libro del Apocalipsis como del libro de Ezequiel. Entonces, recuerden que San Irineo, que fue el que concretó esta idea, él va a mencionar un evangelio tetramorfo, 4 morfo forma, o sea, 4 formas o cuadriforme. Es decir, está hablando, San Irineo está hablando del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, de 4 formas o cuadriforme. Y a cada evangelista le dan un símbolo, ¿ok? Y entonces vemos que el símbolo de Mateo es un ángel o un hombre con alas. ¿Por qué? Porque Mateo va a enfatizar la humanidad de Jesús, ¿ok? Recuerden que vamos a ver las 2 naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sí? Es 100% humano y 100% divino. Entonces, San Mateo va a enfatizar en su evangelio la naturaleza humana de Cristo. Y entonces va a ser lo más noble, va a representar lo más noble, y su evangelio va a empezar con la genealogía de Jesús. Vamos a ir viendo ahorita. Va a empezar con la genealogía de Jesús, donde va a hacer énfasis en Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Ok? Y recordamos la vez pasada también que San Jerónimo recupera la simbología identificada por San Irineo y aplica algún aspecto particular de la vida mortal de Jesús a cada uno de los evangelistas. Entonces, en el caso del Evangelio de San Mateo, San Irineo va a aplicar el aspecto más importante que lo va a ver aquí, es la encarnación. ¿Por qué? Porque Cristo nació como hombre. Por eso vamos a tener
como símbolo, como la iconografía, a un hombre con alas, porque está hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ¿a quién van destinados, a quién iban destinados o a quién se dirige el Evangelio de San Mateo? Pues se va a dirigir a los judíos que se convirtieron al cristianismo y que además tenían una característica especial, que esos judíos que se convirtieron al cristianismo conocían muy bien las sagradas escrituras. Por eso Mateo es el evangelio que más veces va a citar versículos del Antiguo Testamento. De hecho, va a citar como 130 veces al Antiguo Testamento. ¿Ok? En el Evangelio de Mateo, que va dirigido a judíos, va a expresar mucho palabras como carne y sangre, es decir, las condiciones humanas del ser, de nosotros como humanos. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en Mateo 16, 17. Mateo 16, 17. Buenos días, Nati, lo tengo. Adelante, por favor. Buenos días, Eloísa. Se me hizo tarde. No te preocupes. Jesús le replicó: Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, le está diciendo a Simón que lo que a él se le reveló no lo hizo ningún hombre, sino que lo hizo el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Le está diciendo, no fue el hombre, sino fue el Espíritu Santo. Otra de las expresiones que va a usar mucho Mateo en su evangelio va a ser atar y desatar. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 16, 19. Lo tengo. Adelante, por favor. 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos. Fíjense la profundidad de la autoridad que le está dando a Pedro. Fíjense, le está dando la autoridad para interpretar y aplicar la ley de Dios, no la ley de los hombres. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso también lo vamos a encontrar mucho porque Mateo va a ser el único que por 3 ocasiones en el Evangelio va a hablar de la iglesia. Entonces, fíjense vamos a ir viendo lo del sacramento de la reconciliación, atar y desatar. Y otra de las cosas, otra frase que va a usar mucho Mateo, en lugar de decir Jerusalén, va a decir Ciudad Santa. Ya desde entonces le está diciendo la ciudad santa, lo está mencionando Mateo. Bien, ¿cuál es el objetivo que tuvo Mateo para su evangelio? Entonces, el objetivo era demostrar que en Jesús se cumple todo lo anunciado en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que va a decir Mateo? Mateo va a decir que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Por eso les digo que Mateo va a hacer muchísima mención al Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el hijo de David, demostrando también que Jesús es el enviado
para salvar a su pueblo. Es el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Cuándo y dónde se escribió el Evangelio de Mateo? Bueno, pues se cree, hace muchos años, pero se cree que fue escrito en Antioquía, en Siria, donde había un mayor número de judíos que ya se habían convertido al cristianismo y que estaban ahí refugiados después de la caída del templo de Jerusalén. Recuerden que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por Tito. Entonces muchos se refugiaron, la ciudad fue destruida, o sea, muchos se refugiaron en Siria y que ahí se cree que fue escrito el Evangelio de Mateo. Aquí voy a hacer una distinción, pero no se ponen todavía de acuerdo. Se dice que el original de Mateo fue escrito en arameo y que ese original se perdió más o menos como en el 60, por ahí, antes del 70. Y luego, después, hubo una redacción ya en griego que lo pasa más adelante, ya en el año 80. Pero algunos dicen, como no está el original, y aparte Papías mencionó esta parte de que fue escrito en el idioma original, entonces, pero pues no se conserva el original. Entonces, hay gente que dice, no, fue todo escrito en griego. Hay gente que dice, no, el original fue escrito en arameo y lo demás, luego hubo una segunda redacción en griego. ¿Ok? Entonces, está en esa situación, por si alguna vez escuchan ustedes que fue en griego, que fue en arameo, está porque se dice que el original fue en griego. Al Evangelio de Mateo se le ha llamado de varias maneras. ¿Cómo se le ha llamado? Se le ha llamado el Evangelio del Mesías, porque, como les decía ahorita, va a ser mucho hincapié en que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿De qué se vale Mateo para aseverar eso? Pues Mateo dice que los milagros de Jesús son los signos de ese poder de que Jesús es el Mesías. Vamos a ver Mateo 8:16, por favor. Buenos días, Nati, aprovechando el espacio. Buenos días, ¿qué tal, Juanita? Aquí, Qué bendito Dios, bueno. aquí estamos. Gracias. Mateo 8:16. Lo tengo, Nati. Adelante, Lila, buen día. Buenos días a todos. Mateo 8:16. 16, Al sí. atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. No nada más expulsaba demonios, sino dice, sanó a todos los enfermos. Y entonces Mateo va a decir que esos milagros de Jesús son los que atestiguan que Jesús es el Mesías. Pero también dice Mateo que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 3:17, por favor, que Mateo es el Hijo de Dios. Mateo 3:17. Sí, Lo Nati. tengo, Nati. Sí, adelante. Alguien que no haya leído, por favor, para que todos participen, si me hacen favor. Voy a leer. Sí, adelante, Marta. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado a quien he elegido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te Señor. alabamos, Este es mi Señor. hijo amado, dice Dios. Entonces Mateo va a hacer hincapié en que Jesús es el Hijo de Dios.
Va a hacer hincapié Mateo en que Jesús es el Mesías, el Salvador que espera Israel. Va a decir también que Jesús viene de la dinastía de David, que Jesús, aparte de ser humano, también es un ser celestial. Entonces, esto es lo que va a, por eso es llamado el Evangelio del Mesías. Pero también el Evangelio de Mateo también es llamado el Evangelio del Catequista. ¿Por qué? Porque antes de ser escrito, era una enseñanza oral, utilizaban mucho este Evangelio de Mateo, de las enseñanzas que se transmitía a las comunidades, y entonces se decía que esto era un Evangelio del catequista, que hay una didáctica de cómo evangelizando a los catequistas. Y les decía también que este evangelio es el evangelio eclesial o evangelio de la iglesia. Es el único evangelio que va a mencionar tres veces la palabra eclesia. Es decir, el papel preponderante que ocupa la iglesia congregada en el nombre de Jesús, porque iglesia significa asamblea, pero no cualquier asamblea, sino una asamblea de creyentes. Entonces, ¿cómo nos congregamos? Nos congregamos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Otra forma de ser llamado el Evangelio de San Mateo se llama también el Evangelio de los discursos del Señor. Porque ya les decía el martes anterior que el mensaje de Mateo lo va a estructurar en 5 grandes sermones o en 5 grandes discursos. Y el tema central de estos 5 grandes discursos es el reino de Dios. ¿Por qué lo hizo así Mateo? Recordamos que los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se agrupan en la Torá. Estos 5 libros se llama Torá o ley. En forma griego se llama Pentateuco, Penta 5, Pentateucos estuche, 5 libros. Entonces, Mateo sabía perfectamente, les acabo de decir que este evangelio está dirigido a judíos que se convierten al cristianismo. Entonces, Mateo, recuerden que la Torá es la ley, es la instrucción del pueblo elegido. Entonces, por eso Mateo va a hacer una analogía de poner su evangelio en 5 grandes sermones o 5 grandes discursos, haciendo una alegoría a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Estamos bien? Está demostrando que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús tenía que demostrarlo, por eso hace alusión al Antiguo Testamento, hace alusión a la Torá. Y eso nos lleva a la última forma de que también es llamado el Evangelio del cumplimiento, porque toda esta ley, todas estas instrucciones, todas estas profecías se cumplen en Jesús. Todo se cumple en Jesús. Y además, con todo esto, Mateo va a demostrar también que la formación de la iglesia, fíjese lo que va a demostrar Mateo. Mateo además va a demostrar que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Ya no es solo el pueblo judío, ahora es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo se le ha llamado al Evangelio de Mateo? El Evangelio del Mesías, el Evangelio del Catequista, el Evangelio eclesial, el Evangelio de los discursos y el Evangelio del cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O avanzamos y al final damos el espacio a las preguntas? ¿Les parece bien? Sí, bien. Muy bien.
Si voy rápido, me dicen también. ¿Cuáles son las características de este evangelio? Pues está muy bonito. Es un evangelio que les va a gustar mucho. Primero vamos a sacar las características que tiene este evangelio, pero en relación a Jesús. Y entonces, Mateo presenta a Jesús como el Emanuel. ¿Cuál es el Emanuel? El Dios con nosotros. Un Mesías. Tengan mucha atención en esto. Es lo que va a poner Mateo. Mateo va a decir que efectivamente Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Vamos a ver Isaías 7:14, por favor. Isaías 7:14. Está en el Antiguo Testamento. Repites la cita, Nati, por favor. Buenos días. Claro que sí, mi vida. Isaías Lo 7, tengo, Nati. 14. Adelante, Juanita. Gracias. El Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a la luz un varón a quien le pone el nombre de Manuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero hay que reconocer una cosa. Las señales que da Dios son señales de Dios. Si ahí dijera que es una joven que está embarazada, pues no tendría nada de raro. Pero dice, la Virgen queda embarazada. ¿Sí? No, o si dijera una mujer joven, pues todo mundo, pues no esa no es la señal de Dios. Las señales de Dios son extraordinarias. Las señales de Dios van más allá de la naturaleza humana que podamos ver, sino son señales de Dios. Por eso Mateo va a presentar a Jesús como ese Emanuel que dijo Isaías 700 años antes, como ese Emanuel que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Pero fíjense bien lo que va a poner Mateo. Mateo va, perdón. Mateo va a decir que Jesús es el Mesías, pero que no viene a ofrecer una liberación política. No los viene a liberar de manera política, sino los viene a liberar de manera espiritual. Pero que esa liberación no es pasajera, esa liberación va a ser eterna. Y que no viene a liberarnos. En ese entonces, él va a decir Mateo que el Mesías no viene a liberarnos del yugo romano como todo mundo estaba esperando, sino que la liberación va a ser del pecado y de la muerte. Esto va a ser muy difícil porque muchos judíos no lo van a entender, no lo van a entender. Ellos estaban esperando a un Mesías que viniera a liberarlos del yugo romano, de tantos impuestos que tenía el yugo romano. No, Mateo va a demostrar que viene a hacer una liberación, pero del pecado, una liberación de la muerte. Ignórala y ahorita se va. ¿Qué pasó, mi vida? Ay, Tete, no sé de qué se trata, mi vida. No, es una palomita. Perdón, Una perdón, palomita. Yo dije, ay Dios. perdón, Sí, perdón. sí, no te preocupes, mi vida. Bueno, entonces, Mateo también en relación a Jesús, fíjense muy bien, lo va a poner como el nuevo Moisés. Esto es muy importante porque si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, Moisés es el que recibe e interpreta la ley. Moisés recibe e interpreta la Torá, pero Jesús es el que le va a dar cumplimiento. ¿Se fijan? Entonces, el libertador e instructor del pueblo de Dios, Jesús va a tener un nuevo éxodo, ¿sí? Una nueva Torá, una nueva ley,
Y esa ley no va a ser la del yugo, sino va a ser la del amor. Y vamos a ver en el primer discurso de Mateo, un poquito más adelante, en Éxodo vamos a ver, en Éxodo 20 vamos a ver los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no esto, no esto, no esto, no esto. Y luego vamos a ver en Mateo 5, vamos a ver, bienaventurado el que dichoso el que haga esto. O sea, este es el no, y con Mateo vamos a ver el sí, la nueva Torá, la nueva ley. Y va a decir, aquí está el nuevo Moisés, porque va a ser más grande que Moisés. Es la nueva ley, no la ley de las prohibiciones, del yugo, ¿no? Sino la ley del amor. Entonces, aquí vamos a ver también que en Mateo va a quedar muy claro que la única ley que hay que cumplir y que lo vamos a ver al final de nuestra vida es la ley de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley que nos va a pedir Jesús. Vamos a ver Mateo 22, por favor. Mateo 22, del 37 al 39. Lo tengo, Nati. Sí, por favor. 36 al 39, ¿verdad? Del 37 al 39. Sí. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Hasta el 39, mi amor. Sí, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, palabra de Dios. La nueva ley, el nuevo Moisés nos va a traer una nueva ley. Y la ley que nos va a traer es la ley de amar a Dios y amar al prójimo. Pero aquí viene algo importante, viene una palabrita, como a ti mismo. Como a ti mismo. Subrayen la palabra como. Vamos a subrayar la palabra como. Si se fijan bien, no dice en lugar de a ti mismo. No dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense la gran diferencia, porque luego muchas veces tergiversamos. Es como a ti mismo, no en lugar de ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica del Evangelio de Mateo es en relación con la iglesia. Nati, ¿puedes regresar la filmina pasada, por favor? Sí, déjame cómo me regreso, cómo le haré. A ver, un momentito. Ahí está. Sí. Ok. La ley del amor. Sí. Gracias. Sí, de nada, mi vida. Entonces estamos viendo en relación con la iglesia, ¿qué dice Mateo? Mateo dice que este es el evangelio de la iglesia. Vamos a ver Mateo 16, 18, por favor. Mateo, ¿qué? Perdón, a ti. 16, 18. Mateo 16, gracias. Lo tengo. Nati. Sí, adelante, por favor. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Ya la vamos a ver. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Una. Dice mi o mis. Mi. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. De Jesús. De Jesús. Dice,
voy a fundar mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el fundador. Por eso Mateo va a poner mucho énfasis, Mateo, en que para ser discípulo de Jesús hay que pertenecer a esta iglesia que no fundó ningún hombre, sino a esta iglesia que fundó Jesús. Jesús. Cuando analizamos las demás denominaciones, vemos siempre el fundador, quién lo fundó, cuándo lo fundó, y vemos que en todas las demás iglesias de otras denominaciones las fundó un hombre. Un hombre. La Iglesia Católica la fundó Jesús. Y Nati, podemos hablar, sí. perdón, Nati, entonces fíjate qué importante, yo creo que nos grabemos esta cita, sobre Sí. todo cuando nos encontramos, como tú dices, con los hermanitos separados, cualesquiera denominación, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es como para nosotros muy importante que nos lo grabemos para luego preguntarle, ¿tu iglesia quién la fundó? Yo ¿Y ahorita cuándo? estoy ¿Y pensando, cuándo? y Porque tener vamos a nosotros, encontrar que tenemos, lo más, unos son 500 años, o sea, y aquí estamos hablando del año 33, y por eso le insistí, ¿quién la fundó? Mi iglesia, dice Jesús. No entonces la que la fundó tengamos Pedro. todos, ¿verdad? Esa cita y siempre hacer referencia cuando estemos, porque ya ves que ellos también siempre tienen todas las citas muy presentes porque se saben al derecho de leer la Biblia en las citas, pero no con esta expresión, ¿verdad? Entonces aquí sí es importante, ya estamos metiéndonos más en el Evangelio de San Mateo, porque la iglesia no fue fundada en el año, no sé, sino fue fundada en el año 33, o sea, y fue fundada por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Por eso para Mateo, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que pertenecer a la iglesia que Jesús fundó. ¿Ok? Yo no puedo decir, yo sigo a Cristo, pero no voy a la iglesia. No, porque al ir a la iglesia voy al encuentro con mi Creador, voy al encuentro con Jesús. Tiene una profundidad tremenda, o sea, tengo que ir a la iglesia, decía alguien, yo no voy a la iglesia, al cabo yo creo en Cristo. Pues sí, pero cuando tienes toda la atmósfera está llena de agua, por ejemplo, pero cuando tienes sed tienes que ir a la fuente para tomar agua. Lo mismo Mira, nosotros. Natalia, Sí, también ahí podría caber de que en la misma forma de ver esto de que los protestantes dicen, yo amo al mismo Dios que ustedes, y yo digo que ahí también, con esta misma cita, ¿cómo dicen, Alfredo? que para mí también no es el mismo Dios al que siguen ellos, Ah, porque al no seguir el evangelio de Jesús y la iglesia de Jesús, pues ellos siguen a otro Dios, porque pues si no perteneces a la iglesia de Jesús, la que fundó Jesucristo, pues tampoco es la iglesia no es el mismo Dios, por eso dicen, no, es que es el mismo Dios, nomás que se interpreta de diferente manera la Biblia, entonces no sé si ahí quepa también esa apreciación. va a haber un momento en que si luego todos decidimos hablar una clase de apologética, donde vemos, por ejemplo, que a veces quieren un Dios sin confesión, un Dios sin iglesia, un Dios sin esto, un Dios sin aquello. Entonces, por eso es importante, a mi manera, incluso se han cortado y tergiversado muchas citas bíblicas, porque yo lo que quiero es hacer un Dios a mi manera y no un Dios a la manera de Dios. Entonces, perdónenme, yo a veces no quiero hacer mucho énfasis en algo, pero necesito hacerle el énfasis porque formamos parte y bendito sea Dios que formamos parte de la iglesia que Jesús fundó.
¿ok? No la fundó ni Pedro, o sea, a Pedro le dio las llaves y a Pedro le dio la autoridad. Y con Pedro viene la sucesión apostólica, es decir, viene desde Pedro, tenemos el Papa 267. ¿Dónde está la sucesión apostólica de otras denominaciones? No hay sucesión apostólica. Tenemos una sucesión apostólica desde esa vez. Y luego vamos a ver ahí que en la misma Biblia vienen los 3 primeros papas, porque primero fue Pedro, luego fue Lino, luego fue Clemente, todos están ahí en la Biblia. Están en la Biblia, pero tenemos que ir viendo. Vamos a llegar, Alfredo, cuando vamos a ver a Primera de Juan, vamos a ver algo ya más duro, pero tenemos que llegar a verlo para tener la firme convicción que nosotros sí tenemos un Dios vivo y un Dios al que seguimos, un Dios que por Jesús fundó su propia iglesia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Otra característica, les dije que Mateo hizo su evangelio en 5 grandes sermones o 5 grandes discursos. Y el tema central era el reino de Dios. Entonces, el tema central del Evangelio de Mateo va a girar siempre en torno al reino de Dios. Él va a mencionar mucho, Mateo, va a mencionar mucho el reino de los cielos, porque no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, los judíos, no sé si ahorita, pero en aquella época, cuando llegaban a la palabra Dios, se lo saltaban o decían Adonai, siempre por respeto. Entonces Mateo va a decir más, en lugar de decir reino de Dios, va a decir reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el que predicó Jesús, y que además instauró el reino de los cielos. Miren, por ejemplo, Mateo va a mencionar 51 veces en su evangelio el reino de los cielos. Mateo 51 veces. Marcos lo va a mencionar solo 14 veces. Y Lucas lo va a mencionar 39 veces el reino de los cielos. Fíjense la importancia que tiene para Mateo llamar su evangelio el evangelio del reino, porque nos va a decir que tú y yo pertenecemos al reino de Dios. ¿Sí? Vamos a ir. Nati, perdón, ¿Marcos cuántas veces y Lucas cuántas? Marcos va a mencionar el reino de los cielos solamente 14 veces. 14. ¿Y Lucas? 39. Gracias. Recuerden que Mateo, ahorita vamos a ver, porque acuérdense que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Entonces hay mucha similitud. Entonces por eso les hablo ahorita de ellos 3. De Mateo, 51 veces que va a mencionar el reino de los cielos. Imagínense cuántas veces. Pero Mateo también va a hacer algo bien importante, que luego creemos que solamente en Juan se ve. No. Mateo va a hablar de la salvación. ¿Ok? Y entonces les dije que el evangelio de Mateo va dirigido a los judíos que se convirtieron al cristianismo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. No sé si recuerdan un pasaje que lo vamos a ver en Mateo, cuando llegan lo que llamamos nosotros los Reyes Magos. Los Reyes Magos que vienen de Oriente. Entonces, con eso, Mateo está demostrando que la salvación no es solo para los judíos, que la salvación es para todos los pueblos. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver que los hermanos mayores son los judíos, pero la salvación viene no solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Por eso Jesús va a venir a salvarnos a nosotros. ¿Ok? La salvación no viene del hombre. La salvación viene de Dios. Primero, hay que recordarlo siempre. Vamos a ver el Salmo 62, versículos 2 y 3.
¿De quién? Salmo 62, entre paréntesis 61. Entre paréntesis 61, versículos 2 y 3. Lo tengo, Mati. Por favor. En Alfonso, Dios, buen día. Buenos en días. Dios. Ah, ok. Perdón, adelante, adelante. Sí, Chayito. Sí, ¿O quién gracias. está? Sí. Sí, muchas gracias. En Dios solo descansa el alma mía. De Él espero mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvador. Sí es mi fortaleza. No he de vacilar. Palabra de Dios. Sí, palabra, te alabamos, Señor. Entonces, ¿de quién viene la salvación? De Dios. De Dios. La salvación viene de Dios porque Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio de quienes confían en Él. Y ya dijimos que hay un solo camino para la salvación. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino para la salvación? Se los he repetido mucho, que es la llave, es la respuesta del hombre a Dios. Fe. ¿Cuál es? La fe. El camino, el único camino para la salvación es la fe. La fe en Cristo Jesús. Estamos hablando de Mateo. Vamos a ver Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. ¿Puedo leer? Sí, adelante, por favor, Juanita. Sí, gracias. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha. Entren por la puerta, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene diferente? ¿Alguien lo tiene? Sí, Yo por nací favor. Salvación. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que le encuentran. Palabra de Dios. Y que pocos son los que le encuentran la salvación. ¿Cuál es el camino? El camino es la fe. La fe. Vamos a ver qué dice Hechos 4:12. Hechos 4:12, por favor. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor, Moni. Porque no hay bajo el cielo, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Debamos salvarnos, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Jesús, el que vino a traernos la salvación. Entonces nuestra fe va a ser en Cristo Jesús. Terminamos con Efesios 2:8. Por favor. 2:8. Efesios 2:8. 8. Yo. Adelante, por favor. Sí. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino es un don de Dios. Palabra de Dios. Ustedes han sido salvados por la fe. Por la fe. Fíjense qué belleza. Entonces, la salvación es para todos. La salvación es para todos, pero el único requisito es la fe. Aquí voy a hacer mención también a una parte importante. Los hermanitos esperados dicen, haces una oración y ya quedas salvo.
y ya estoy salvo. O sea, no. La palabra de Dios dice que hay que perseverar, El que está en el Oxxo. perseverar Me todos los días. desconectar el libro. ¿Mande? No. Vamos a perseverar en nuestra fe hasta que por fin logremos la salvación. Vamos a ver Mateo 24:13, por favor. Mateo 24:13. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Mateo 24:13. Sí. Pero el que persevere hasta el fin, ese ¿Ese qué? se salvará. El que persevere hasta el fin, Ese porque luego los hermanitos esperados dicen, hago la oración y ya quedo salva. Aquí acuérdense lo que dice la palabra. Yo nada más digo lo que dice la palabra. El que persevere hasta el fin se Ese. salvará. No dice hazlo y ya una sola vez y ya no. El que persevere todos los días con nuestra fe. Por eso le pedimos, creo Señor, pero aumenta mi fe. Creo Señor, pero aumenta mi fe. Entonces, el que persevere hasta el final, ese se salvará. El Evangelio de Mateo va a terminar diciendo lo que le dijo a Mateo. A Mateo le dijo en Mateo 9:9, le dijo, sígueme. Y le dijo, sígueme para que se convirtiera en su discípulo. Y entonces el Evangelio de Mateo nos va a decir a nosotros también lo que le dijo a Mateo, que va a ser que evangelicemos. Vamos a terminar lo último de Mateo, Mateo 28, 19, 20, por favor. ¿Qué es lo último que dice? Mateo 28, sí, por favor. Vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que ya les fue entregado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Vayan pues, dice, vayan pues y envíen. Bueno, ¿quién me quiere decir? Fue Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién me quiere decir qué significa misa? Asamblea. Asamblea. No, misa, no iglesia. Acción de gracias, Nati. No, acción de gracias es Eucaristía. Ah. ¿Qué significa misa? El sacrificio de Jesús. No, la palabra misa, ¿qué significa? Voy a hacerlo muy rapidito. La palabra misa significa envío. Y cuando salimos de misa, dicen, vayan pues, ¿a qué? Lo que acaban de leer. Nos envían a evangelizar a todas las naciones. Al Y final. cuando no lo hago, entonces no estoy siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Se fijan toda la relación? Misa significa envío, porque salimos porque nos envían. ¿A qué? Como la samaritana, a llevar la palabra de Dios, a llevar el amor de Jesús, a que lo conozcan. Eso significa, con eso va a terminar Mateo. Otra de la forma que tiene Mateo, otra característica, y con esto termino las características, es en relación con nuestra manera de vivir. Y nos dice que no solamente, en relación a lo anterior, que no solamente escuche la palabra, que no solamente escuche las enseñanzas, sino que las ponga en práctica. Mateo va a insistir muchísimo
no solo en comprender la palabra, no solo en escuchar la palabra, sino en ponerla en práctica. Vamos a ver Mateo 13, por favor. Mateo 13, del 19 al 23. Mateo 13, del 19 al 23. Lo tengo, Nati. Por favor, Pati, hermosa, buen día. Buen día. Gusto de verte y que estés con nosotros, ayudándonos a Gracias. llegar al cielo. Ay, Cuando mi vida uno oye hermosa. la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y la arranca. Lo que se encuentra sembrado en el corazón, esto es lo sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, palabra de Dios. O al Hasta el 21 también. 23, hasta el 23, mi vida. Pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Lo sembrado entre espinas es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no pueden producir fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí Mateo nos va a decir que no solo hay que escuchar la palabra, sino que hay que comprender la palabra, hay que interiorizar la palabra, hay que hacerla nuestra para poder vivir. Y nos presenta cuatro terrenos o cuatro maneras en que está nuestro corazón. Algunos dicen que está nuestro corazón y que la palabra llega a lo largo del camino, que fue el primero. No me voy a detener mucho porque luego ya más adelante lo vamos a analizar, pero es que cuando la palabra no tiene efecto, cuando no penetra, entonces viene el malo, dice, y la arrebata rápidamente. ¿Ok? No, a veces no le permitimos espacio en nuestra vida. Luego viene el segunda forma, que es en terreno pedregoso. Entonces, la tierra representa a los que reciben con entusiasmo la palabra. Hoy sí voy a estar. Y luego empieza a apagarse el entusiasmo. Luego el tercero dice que son entre espinas o entre cardos, ¿ok? Son los que responden a la palabra y crecemos un tiempo, pero los miedos, las preocupaciones nos hacen a un lado. Y por último, dice ahí que los que reciben en tierra buena, estos son los que reciben la palabra, pero no solo las recibimos o las comprendemos, sino las interiorizamos, las hacemos vida, ¿ok? Y entonces eso va a dar mucho fruto. Por eso la palabra va a dar mucho fruto en nuestra vida. Eso es lo que Mateo va a insistir. ¿Cómo va a insistir? Dice que no solamente la escuchemos, sino que practiquemos. Y lo va a insistir Mateo en estos 5 sermones. En el sermón del monte, en el sermón misionero, en el sermón de las parábolas, en el sermón eclesial y en el sermón escatológico. En todo esto, la plenitud de la ley, acuérdense que estos 5 sermones está hablando Mateo de los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, lo que le da plenitud a estos 5 sermones o a estos 5 discursos o a estos 5 libros es Jesús. Jesús le va a dar sentido. Entonces, cuando leamos todo el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar a Jesús permanentemente presente. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ya vamos a entrar exactamente al primer capítulo, primeros versículos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario?
Yo el comentario que tengo, Nati, es que como que muy completo en la vida de Jesús lo hace, porque desde el inicio y luego todo lo de los, como ahorita estás comentando de los sermones, y cómo cada cosa habla de la iglesia, habla de que evangelicemos, habla de la fe, habla de la salvación, o sea, así como que lo estructura, pero el todo en Jesús, inicio Así. y lo que nos deja. Por eso también se le llama el evangelio del catequista, es decir, el que tiene una formación integral, un evangelio didáctico, es decir, que nos forma de manera funcional, de manera integral en todos los ámbitos. Y es muy especial el evangelio de Mateo, entonces, como todos los evangelios, imagínate tú que un día eres recaudador de impuestos y luego llegas y te vas a sentar a escribir el evangelio. Cuando leamos todo el evangelio vamos a ver la mano poderosa del Espíritu Santo en la inspiración, porque dices tú, wow, como dices tú, abarca todos los ámbitos, con una formación plena. Entonces, sí, está precioso el evangelio y nos va a servir muchísimo. Es el primero que aparece en el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a ver que también una cosa que no les había mencionado, con Mateo, en lugar de la circuncisión que se va a mencionar en los 5 primeros libros de la Biblia, él va a mencionar el bautismo, el bautizo como signo, como realidad de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Imagínense la belleza. Bueno, pues ahora sí, les voy a suplicar a una persona que no haya leído que lea en voz alta Mateo 1, del versículo 1 al 17, por favor. Dale, Tete. Tete, adelante, Tete. Gracias. Estos fueron los antepasados de Jesús, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. Farés fue padre de Esrón. Luego encontramos Aram, Aminadab, Naasón y Salomón. Salomón fue padre de Boz y Rahab fue la madre. Boz y Ruth fueron padres de Obed. Obed fue padre de Jesé y del rey David. David y la que había sido esposa de Urías fueron los padres de Salomón. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Y luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jaconías y de sus hermanos en tiempos del desierto de Babilonia. Después del destierro a Babilonia, Jaconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. A continuación vienen Abiud, Eliasim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán y Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, y de María nació Jesús, llamado también Cristo. De modo que las generaciones desde Abraham a David son 14 las de David hasta el destierro de Babilonia, y 14 desde este destierro hasta Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahí nos sugieren muchos nombres para hijos y nietos, ¿verdad? Sí. Por si gustan ponerle a alguien Fares o Jeconías o Abdías, nombres Sí. muy bonitos. Abraham, Lo primero que vemos entonces son varias cosas.
Les dijimos entonces que los 3 primeros evangelios son evangelios sinópticos. Con lo que acaba de leerte, fíjense cómo empezó. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de. Entonces, Mateo empieza su genealogía desde el pasado hasta el presente. Es decir, desde Abraham hasta José. ¿Sí? Ok, desde el pasado hasta el presente. Les voy a suplicar que nos vayamos a Lucas. Lucas 3, del 23 al 38. No lo vamos a leer, nada más quiero que se fijen en una cosita. Lucas 3, del 23 al 38. Del 23 Del con 23, 2, 3. 2, Ok. 3 al 38. Ok, gracias. Ok. Fíjense bien. Entonces, Lucas del 23 al 38. Y ahora vamos a ver que Lucas también va a presentar una genealogía. Pero dice, Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de... Así se va. Entonces, Lucas va a presentar su genealogía al revés, del presente al pasado. De Jesús hasta Adán. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, Mateo presenta su genealogía del pasado al presente. ¿Sí vieron? Sí. Sí. Y Lucas lo hace al revés. Lo hace del presente al pasado. Sí. Mateo llega hasta Abraham, no llega hasta Adán, llega hasta Abraham. Y Lucas sí llega hasta Adán. ¿Sí? O sea, vamos a ir bien, por eso acuérdense que son sinópticos. Bueno, otra de las cosas es que Mateo va a presentar a 5 mujeres, ya lo vimos la vez pasada. Sí. 4 extranjeras del Antiguo Testamento. 4 extranjeras del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es María, judía, en el Nuevo Testamento. Quiero que me hagan favor de leer el versículo 16 o escucharme, dice el versículo Mateo 1:16, dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Si se fijan en todo lo que leyó Tete, va a decir, y este era padre de este, y este engendró a este, y este era padre. Y en el 16 no dice que era padre José, sino que viene de María. ¿Qué está demostrando? Que María es la madre humana y que nuestro Dios es su Padre celestial. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Fíjense muy bien. Vamos a ir viendo poco a poco. Menciona a David. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué menciona Mateo a David? Porque recuerden que Dios prometió de David un rey que reinaría eternamente. Y vamos a ver cómo Jesús viene de la línea de David. ¿Ok? Vamos viendo. Ok, también menciona a Abraham. ¿Ok? ¿Por qué menciona a Abraham? Porque con Abraham Dios estableció una alianza y con él prometió que con él serían bendecidas todas las naciones. ¿Se acuerdan? Les hizo 3 grandes promesas a Abraham y le dijo que tú serías bendición. O sea, no solo a Abraham le prometió bendición, sino que Dios también le dijo convertirlo a Abraham en una bendición. Por eso, incluso en que todas las familias de la tierra serán benditas por Abraham.
Y toda esa promesa de que iba a ser bendecida todas las familias de la tierra se va a cumplir con Jesús, que vino del linaje de Abraham. Y entonces vemos que esta bendición es para todo el mundo, para todas las familias a través de Abraham. Vamos a leer Génesis 12:3. Génesis 12:3. Lo tengo. Por favor. Bendeciré a quienes les bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todas las razas de la tierra. Un segundito, Chayito. En ti, subráyelo. En ti serán bendecidas todas. Todas. Acuérdense, por eso Mateo habla de la salvación para todos. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. ¿Verdad? Sí. Palabra de Dios. Y en eso, esto se va a cumplir, todas esas promesas de Dios se va a cumplir en Jesús. Con Jesús, ¿se acuerdan que iniciamos este taller, Historia de la Salvación, con 6 alianzas? ¿Se acuerdan? Con Adán, con Abraham, con Moisés, y la última fue con Jesús. ¿Se acuerdan? Y su signo era la iglesia, la Eucaristía. Entonces, en ti serán benditas todas las razas. En algunas Biblias, en lugar de razas, dice familias. Entonces, si lo tomamos, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la mía viene Nati, en la mía viene linajes. Linajes, o sea, excelente. ¿Qué necesitamos? La llave. ¿Cuál es la llave? La fe. La fe. La fe. Entonces, genealogía significa el documento de los orígenes. Mateo está demostrando que Jesús, la venida de Cristo, fue prevista desde los comienzos de la historia, desde la eternidad en el cielo. La venida de Cristo fue prevista desde la eternidad en el cielo. Y también desde el comienzo de la historia terrenal. Miren, para la cultura hebrea, el linaje es muy importante. La genealogía es muy importante. Y el linaje en la cultura hebrea viene del padre. Por eso insistí en que leyéramos el versículo 16. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de Jesús? Dios. Dios, el padre de todos. Entonces, aquí la genealogía en la cultura hebrea, les digo que era muy importante por varias razones. ¿Se acuerdan de la historia de Esaú y de Jacob? Entonces, uno de los propósitos de la genealogía es el propósito de la herencia. Pero también otro propósito tenía el de la identidad de la familia, el de la identidad y el propósito de la familia. ¿Ok? Entonces... Por eso era bendecido el primogénito, ¿verdad? Completamente, completamente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que dicen algunos autores que efectivamente Jesús es el primogénito de la Virgen. Pero ¿qué significa? Que luego habla de la maternidad espiritual de la Virgen. Y en esa maternidad espiritual estamos tú y yo. Es nuestra Madre del Cielo. ¿Se fija? Qué belleza. Bueno, en el 17 leyó Tete que eran 42 generaciones. Pero lo dividió en 3, 14, 14 y 14. Corta 3 entre las generaciones y hace 3 grupos de 14, ¿verdad? Sí. Ahí en el 17.
Corta Sí. 3 veces y hace 3 veces. ¿Por Ujú. qué? Porque el pueblo judío también cambió 3 veces. Cada que se cumplían 14 generaciones, el pueblo judío cambiaba. ¿Cómo? Por ejemplo, desde Abraham hasta David hubo jueces. ¿Se acuerdan de los jueces? Entre Sí. ellos estaba Débora, estaba Débora. Sansón, o sea, Ajá. los jueces. Desde Abraham hasta David hubo jueces. Luego, de David hasta el exilio en Babilonia hubo reyes. Reyes. Y luego, desde el exilio, después del exilio hasta Cristo, hubieron sacerdotes. Sacerdote. Y entonces Mateo viene a demostrar con esta genealogía que en Cristo, que Cristo es juez, es rey y es sacerdote. Y que Él rige todas las naciones, que Él rige todas las generaciones. El dueño de todo es Jesús. Nati, Sí, perdón. una disculpa, Nati, perdón, soy Betty y mucho gusto en saludarles. Ay, Betty hermosa desde San Luis Potosí. Sí, sí, aquí ando. ¿Lo podría repetir, Nati, por favor? Jueces va desde Abraham a David y Sí. Reyes desde... Ahí va. Desde Después. Abraham hasta David tuvieron jueces. Ujú. Desde David hasta el exilio en Babilonia, ¿se acuerdan que pasaron 70 años? Tuvieron reyes. Y luego, después del exilio hasta Cristo, tuvieron sacerdotes. Gracias. ¿Qué nos demuestra Mateo? Que Jesús es el único sumo sacerdote, que Jesús es el juez, que Jesús El es rey, el pues. rey por excelencia. Ujú. Eso nos está demostrando. Por eso cuando empezamos nuestras clases decíamos que hay 2 maneras de leer la Sagrada Escritura. Una de manera literal y otra de manera espiritual. Entonces vamos a rescatar todo lo que nos dice lo que nos está diciendo Mateo, que me está enseñando que el que rige tu vida, que el rey de tu vida, que el sacerdote de tu vida es Cristo. Nada más. Nada más. Y que fíjense la importancia de Mateo. Y que si quieres seguir a Cristo, debemos pertenecer a la iglesia que él fundó. Otra parte Perdónate, importante. Sí, ¿es después del exilio hasta cuándo son sacerdotes? hasta Cristo, hasta Hasta Cristo. Cristo. Sí, sí. Otra de las cosas que acabamos de leer es algo súper importante. Ay, no sé ni qué horas son. Ay, ya me. Otra de las cosas súper importante, es lo que leímos en Isaías 7:14. ¿Quién me quiere decir lo que leímos en Isaías 7:14? Que de una virgen nacería el Mesías. Que una virgen, sí, que de una virgen. Entonces, perdón, Mateo nos va a contar en su evangelio cómo fue concebido Jesús. ¿Y cómo se concibió a Jesús? Con una virgen. ¿Y quién la concibió? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina es súper importante. Ya leímos Isaías 7:14. Ahora leamos Mateo 1:23, por favor. Mateo 1:23. Oye, Nati, Dime, estaba muñeca. viendo un documental científico donde estaban haciendo el estudio de los cromosomas de la sangre que han encontrado en Jesús y que solamente tiene X de mujer, Sí. o sea, la Virgen Y, María. Y el de padre, pues no, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es humano. Es ¿Y bien saben interesante. de qué tipo de sangre es Jesús? Sí, AB. O positivo. AB. No. AB. Ave. Ah, Les de eso. recomiendo que sigan al doctor Ricardo Castañón. Sí. Van a encontrar una serie de milagros extraordinarios.
les recomiendo muchísimo que lo sigan porque les van a dar datos científicos de nuestro Jesús. Es el mismo tipo de sangre que la sábana santa. AB. A ver. Eso Sí, hasta o sea, hicieron el estudio donde encontraron nada más que había cromosoma X. sí, De la sí lo he misma escuchado, sangre. sí, es que no hay palabras. Les dije ahorita que las señales de Dios son señales de Dios, no señales del hombre. Si dijera, pues, una joven, pues, diría, pues sí, está bien, o sea, puede ser hasta empezando su periodo, ya puede ser mamá, ¿verdad? O sea, vamos, es más factible. Entonces, una joven puede ser muy chiquita, puede ser, no sé hasta que sea joven, pero dice una virgen que no conoce, y va a ser por parte del Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo 1:23, por favor? La Dice, Virgen da luz un hijo. Y No escuché, otra vez, por favor. la Virgen concebirá concebirá y dará luz. y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense, lo vimos 700 años antes de que naciera Jesús, en Isaías 7:14. Ahora Mateo 1:23 está diciendo, ahí es el cumplimiento profético, el cumplimiento de la profecía de Isaías. Una virgen que va a dar a luz. Y entonces María le va a preguntar algo al ángel. María le va a preguntar hermosamente, oiga, ¿y cómo será esto? ¿Cómo va a ser? Pero le va a hacer una pregunta no de incredulidad, sino de fe, maravillada. Y va a decir Lucas 1:35, por favor. Lucas 1:35. Lo tengo. Lo tengo. Por favor. Y a ti mismo Ok, te atrevas. perdón. Ah, bueno, adelante. Adelante, por favor. Buenos días. Contestó el Buenos días. ángel. Buenos días. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Carlita. Subrayen, por favor, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa cubrir con su sombra? Con el Espíritu Santo. Significa cubrir con una nube, como en la nube que veíamos en Éxodo, cuando veíamos que la gloria de Dios o la Chequiná, ¿se acuerdan de la Chequiná? Vino a habitar y a ser morada en el tabernáculo. Vamos a leer Éxodo 40:34, por favor. Éxodo 40:34. Cubrir con su sombra es cubrir con una nube, pero la nube de la gloria de Dios. Como cuando iban en el desierto, ¿verdad? Hay muchas que vamos a ver cómo cubrir con su sombra, efectivamente cuando estaban en el desierto. Por eso leamos Éxodo 40:34, por favor. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Esta es palabra de Dios. Y la gloria del Señor cubrió la morada. Fíjense, la gloria del Señor cubrió a María. ¿Sí me explico? La Sí. Chequiná, la gloria, es cubrir como con una nube. Dice, por eso le dijo en Lucas, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero hay muchas maneras. ¿Dónde más vemos dónde más vemos que cubrir con una nube? En algo bien importante.
En la La Asunción. transfiguración. En la Ah. transfiguración. Vamos a ver Mateo, porque estamos en Mateo. Mateo 17:5. ¿Qué dice? Mateo 17:5. Lo tengo, Nati. Por favor, Juanita. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube decía: Este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabado, Señor. Señor. Sí, fíjense lo que dice del poder del Altísimo. Estamos hablando de... Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió. Estamos hablando que viene el poder del Altísimo a habitar, a ser morada, el poder de la gloria del Altísimo. Entonces, vemos cómo el poder del Altísimo en la persona del Espíritu Santo viene a cubrir con su sombra a María. Y esta nube es la manifestación visible de la gloria y de la presencia de Dios. No vemos a Dios, pero vemos la manifestación visible. Y fue la nube donde vino a cubrirla, ¿sí? Vino a cubrir a María. Entonces, fíjense nada más la importancia de la concepción virginal. Entonces, vamos a ver ya más adelante cómo también el mismo ángel va a invitar a José a recibir a María y le va a decir que, que lo que hay en el vientre de María es de el Espíritu Santo. Déjenme ver qué horas son porque no sé si me estoy faltando. 11:32. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 504, por favor. Numeral 504. Lo tengo. Adelante, por favor. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán, que inaugurará la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da al Espíritu sin medida. Juan 3:34. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida. Hemos recibido todos gracia por gracia. Juan 1:16. Fíjense, gracias. Fíjense lo que dice. La concepción virginal de María que anuncia la nueva creación. Porque dice que Jesús es el nuevo Adán, que el primero viene de la tierra y el segundo viene del cielo. Entonces, esto es tan importante, la concepción virginal, porque anuncia la nueva creación con Cristo Jesús. Ahí mismo en el catecismo vamos a leer el numeral 1701. 1701. Lo tengo, Nati. Por favor. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación.
En Cristo, imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, el hombre ha sido criado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Entonces, Jesús es el nuevo Adán. Jesús, al ser el nuevo Adán, viene a inaugurar la nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos nuestra patria en el cielo, no en el mundo, sino nuestros ojos deben de estar fijos en el cielo. Vamos a ver Filipenses 3:20, por favor. ¿Tendrás Biblia, Alfonso? Sí, pero no sé buscar rápido. Ah, bueno, no te preocupes. Ya vamos a ir ¿Qué? Perdón. despacito. Perdón, ¿cuál Filipenses, ahí voy. Les comparto que Alfonso es hermano de nuestra querida Margarita Partida. Ah, ok. Nada más que ahorita Margarita Partida está bailando allá en el penal de mujeres. ¿Ok? Pero aquí está Alfonso. ¿Sí? Filipenses 3:20. Lo leo. Sí, por favor. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¿De dónde eres ciudadana? ¿De dónde eres ciudadana? El cielo. Tenemos una nueva, por eso la importancia de la concepción virginal de Jesús, porque con María se inaugura una nueva creación y Jesús va a ser el nuevo Adán que viene a ser una nueva creación para que tú y yo tengamos morada, pero somos morada en el cielo. Y entonces, ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar como Mateo, dejar la mesa de impuestos para tener nuestra mirada en el cielo. Y María es Cristo, la nueva Eva. la nueva Eva. Quiero terminar esta clase haciendo alusión también a algo muy importante. Así como María le dijo, hágase en mí según tu palabra. También quiero destacar la tarea, la función de alguien completamente silencioso, de alguien fiel, de alguien obediente, como ciudadano del cielo. El sí de María representa una entrega total a Dios, pero también el sí de José también representa una total aceptación silenciosa y fiel a la voluntad de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿qué significa nuestro sí a Dios cada mañana? ¿Qué le decimos? Por eso quisiera terminar con estas pequeñas cosas de María y de José, porque nunca dos personas han estado tan unidas a Jesús como María y como José. Nunca dos personas han guardado en sí mismas la esperanza y el gozo del mundo entero como María y José. Pero también nunca dos personas han tenido una responsabilidad tan grande como María y José. Y nunca dos personas han vivido tan perfecta unión con Dios como María y José. Y tú y yo, como ciudadanos del cielo, tenemos que reflejar en nuestra vida diaria ese amor fiel, a veces silencioso, a veces con ruido, pero ese amor fiel, esa entrega total a Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de Mateo. Todavía no terminamos, pero con él damos cierre a esta clase. ¿Cómo ven? Muy bien.
¿Sí? Muy bien, Nati, excelente. ¿Algún Muchas comentario? Nati, yo tengo un comentario. Sí. Sí hay seres humanos que tienen el tipo de sangre AB, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate lo que dijo, creo que fue Moni, nada más, solamente Cristo tiene nada más un cromosoma. Sí, Luzma lo dijo. A Luzma, O sea, el perdón, cromosoma perdón. que tiene Jesús, Es su ahí mamá. mismo viene junto AB, ¿verdad? Ah, Y el ser exactamente. humano viene de un gen A y de otro gen B. Voy a O sea, dejar de compartir tantito porque les voy a pedir una tarea si me hacen favor. Déjenme compartir. Ay, ¿de dónde está? Aquí está. A ver si se logra ver. Ay, no sé si se logre ver. Ya se ve. ¿Sí? Les voy a suplicar que tomen su Biblia. Tomen su Biblia. Y luego encierren el número 1, donde dice capítulo. Capítulo, ahí dice número 1. Ante Mateo. Ok. Sí, de Mateo, estamos en Mateo. De En Mateo. capítulo número 1, ¿verdad? Pero arriba del 1 tiene un título. Sí. ¿Qué dice? Los antepasados Los de Jesús. antepasados de Ahí Jesús. donde dice, aquí en el primer recuadro, van a poner el título del capítulo. En este caso es los antepasados de Jesús. Y luego de este lado vienen unos puntitos. Si se fijan, le vamos a dar vuelta y luego viene, antes del 18, viene otro título o subtítulo que dice, Jesús nace de una madre virgen. aquí lo vamos a poner en el lado de donde dice observaciones. Jesús nace de una madre virgen. Hasta ahí nos vamos. Ahora nos vamos al número 2. El título del capítulo número 2 dice, Del oriente vienen Del unos oriente magos. vienen. del oriente vienen unos magos. Sí. Y luego, arriba del 13 viene La huida de Egipto. la huida a Egipto. Y arriba del 19 viene, José y María vuelven a Nazaret. ¿se fijan? Y así cada capítulo tiene un título. Creo que nada más un capítulo no tiene un título. Les voy a mandar entonces también estas hojitas porque me interesa mucho que que lo impriman, luego lo registren y van a ver una panorámica completa del Evangelio de Mateo. Van a ver, se van a enamorar del Evangelio de Mateo. Entonces, ese sí les voy a encargar de tarea. Aquí está la presentación. Está padre, Nati, para que nosotros mismas demos un seguimiento y nos demos cuenta, ¿verdad? Sí. Y luego nos vamos a dar cuenta de toda la panorámica completa del Evangelio de Mateo. Bueno, pues Muy bien. no sé si hay algún otro comentario, ¿qué les parece? ¿Les está gustando Mateo? Claro que sí. Claro. Sí, Muy bien. mucho. Bien. Mateo, acuérdense, grábate, Mateo 9:9. Todos los días en la mañana, Mateo 9:9, que Jesús te dice, sígueme. Pero grábate también que misa significa envío. Y que el último capítulo de Mateo es el capítulo 28, donde dice, vayan, pon ahí tu nombre, Eloísa ve, Lila ve, Tete ve, o sea, vamos a evangelizar. Vamos todos. Sí, tú también, Vamos Collito, creo que es Collito, ¿verdad? Todos. Oye, Nati, fíjate, lo que yo quiero comentar, qué importante, y ahorita que nada más vimos esta parte de Mateo, pero me acordé de comentarlo. Ya ves que muchos que no nos nombramos católicos, hay quienes dicen, no, yo no necesito irme a confesar, yo con Dios hablo, yo esto, yo lo otro, y creo, y soy católica, pero qué importante eso del envío, de llevar la palabra, de estar en toda la liturgia de la misa, Claro. y sobre todo la Eucaristía y todo eso, que después lo veremos contigo, ¿verdad? Todo
lo que lleva la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, pero ¿cómo nos quedamos con que somos católicos, pero sin conocer? Por eso vimos Somos los cuatro católicos de terrenos, cumplimiento. los cuatro terrenos. ¿Dónde cae la palabra? A orillas del camino, entre espinas, en terreno pedregoso o en tierra fértil. Porque las preocupaciones de este mundo son muy fuertes y nos jalan, pero por eso termina diciendo Mateo, nada más que tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí, tus ojos no deben de perder de vista al cielo. Yo me imagino siempre a Pedro. Cuando Pedro estaba el mar grandísimo y ven a Jesús caminando, se asustan mucho, ¿se acuerdan? Pero Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces Pedro da 3 pasos. Pero esos 3 pasos que da en el mar, lo hace mirando a los ojos de Jesús. Lo dejó de mirar Y se hundió en entonces, el mar. dejamos de mirar a Jesús y ¿qué pasa? Dejamos de mirar a Jesús y nos venimos a este mundo. Pero no soy de aquí, yo soy de allá. Y otra cosa que hay que recalcar de Mateo, en Mateo 9:9, es la obediencia. Mateo inmediatamente obedeció. No le dijo, Señor, espérame tantito, déjame cobrar esta fila que estaba ya aquí formada o mañana te... No, obedeció. Entonces, para ser discípulo de Cristo, necesito obedecer. Exacto. Y yo creo, Nati, estamos muy bendecidas porque te tenemos aquí que nos guías y gracias a Dios por esta oportunidad de este grupo de agradecer y de conocer. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy bendecidos porque vamos guiando, nos vas guiando en este camino, que vamos hacia Él. Nati, Diosito sí, mi vida. Dijiste nos dijiste la clase pasada que la obediencia tardía es desobediencia. Sí, acuérdense de Mateo. Mateo no dijo, al ratito voy. Ahorita voy, como decimos, ahorita voy. Y ese ahorita, quién sabe cuándo Nunca se llega. No se llega. La obediencia tardía es desobediencia. Entonces, Mateo dejó su mesa de impuestos, deja tus preocupaciones, deja todo lo que tengas aquí, lo que te ate, y no quites la mirada de Jesús. Entonces, yo les suplico, por favor, que si pueden hacer la tarea, ahorita mismo les comparto la presentación, si alguien nos ayuda a compartir las citas bíblicas. Ya las y ya, muy bien, mi cielo. Muchas gracias, Carmelita hermosa. Y ya terminamos la oración y pues acuérdense el envío. Vayan a predicar. Vamos a ponernos a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesta a todo. Lo acepto todo. Tal que tu voluntad reine en mí. En todas las criaturas. No deseo más a mi madre. Te conviene mi alma. La entrego con toda mi amor. Soy capaz porque te amo y necesito ganar. Verme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, porque nos abrazas con tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. En esta mañana te pongo a cada uno de los que estamos aquí y con ellos a sus familias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti como San José, a hacer siempre tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, a llevar tu palabra a tiempo y a destiempo, a vivirla con alegría, Señor, a pesar de las preocupaciones y de las cosas de nuestra mesa de impuestos. Ayúdanos, Señor, a servirte con humildad, a llevar tu palabra y a glorificarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Gracias, chicos.
Gracias. Gracias, Gracias, Nati. Nati. Gracias, Gracias. Gracias, Nati. Oye, Nati, un favor. Un momentito, mi amor, un momentito. Nada más déjeme quitar aquí